Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos visualizar, ayudar y concienciar. ¿Cómo? De la mejor forma posible, escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Hoy tenemos al otro lado a Miriam Serrano García, de Vitoria. ¿Qué tal estás, Miriam? Muy bien. Con muchas ganas, digo, a ver qué me vas a preguntar. Nada, tú no te preocupes que esto es una conversación entre amigas donde lo vamos a pasar genial y donde lo que queremos es lanzar un mensaje pues tanto a las personas con diabetes como a los que no tienen diabetes. A los que no lo tienen, pues para que sepan que somos personas, que no solamente somos cifras de glucosa, glucómetros, ¿no? Que somos personas como ellos. Y a los que tienen diabetes, pues a los que acaban de debutar, darles una fuerza para que vean que se pueden hacer cosas y bueno, ese es el objetivo. Así que Miriam, preséntate un poquito para que los demás te conozcan. Pues soy, bueno, Miriam, como has dicho. Fui diagnosticada de diabetes con 19 años, de 19 para 20. Estaba justo a punto de comenzar el tercer curso de enfermería cuando me lo diagnosticaron. Bueno, y soy enfermera desde hace más de ya de 11, 12 años, he perdido la cuenta. Y la verdad que es que mi vida, la verdad que desde que tienes diabetes te cambia, ¿no? Al final, te cambia bastante. Aunque siempre decidí que la diabetes no me iba a parar y bueno, que al final tenía que buscar la manera de que la diabetes se adaptara a mí y no al revés. Exacto. Ese es un mensaje muy, muy positivo y al final realista, porque en eso consiste. No tenemos que vivir para la diabetes, sino con la diabetes, ¿no? Y ya que ha llamado ella a la puerta, pues ahora si tiene narices, que nos siga. Porque seguir a esta chiquilla que tenemos enfrente, a esta chica, es complicado, que es una verdadera aventurera. Cuéntanos. Pues la verdad es que siempre tenía ese espíritu de aventura, de siempre. Y estuve trabajando aquí en Vitoria unos añitos, muy poco, y ya con 23 años dije, bueno, primero estuve en Edimburgo, estuve estudiando inglés durante unos meses, me fui a Londres a vivir, que estuve casi como unos 2 años viviendo ahí en Londres. Después me volví a Vitoria, pero intervalo de que justo cojas otra vez la ropa, las maletas y todo, y me volví a ir otra vez a Madrid a trabajar. Estuve allí como otros 2 años prácticamente y después de Madrid decidí que tocaba el gran viaje y la gran aventura y me fui pues 7 meses con la mochila a Sudamérica, pero siempre en ese intervalo siempre he viajado sola, he cogido la mochila, he tirado mucho de Airbnb, que es ir a casa de alguien que digamos que para sacar un alquiler lo que hace es compartir un poco su casa. Entonces siempre me ha gustado viajar desde muy cerca, ¿no? Y luego también hice este año también una parte del Camino de Santiago sola. Sí, es verdad que la gente me dice es que mis amigas me dicen, te vamos a comprar un geolocalizador, me dice, porque es que es imposible seguirte la pista y de verdad es que no, o sea, me dices, es que cada vez que escribes estás en un sitio diferente. No, pero haces lo que quieres y lo más importante, todo eso lo has hecho con diabetes. Es decir, la diabetes ya la llevabas en la mochila, en ese viaje a Sudamérica, en ese viaje a Londres, en ese viaje a Edimburgo. Me imagino que durante las estancias en Edimburgo y Londres trabajarías, ¿no? No sé si como enfermera o no. Y ¿Qué es lo que pudiste desarrollar allí en Edimburgo y en Londres? ¿Qué es lo que hizo Miriam? pues mira, en Edimburgo la verdad que fui a estudiar inglés y bueno, aproveché justo a cogerme un mes de no trabajar para poder iniciar esta aventura, ¿no? Y fue una aventura a nivel cultural muy enriquecedora porque digamos que estaba en una residencia en la que había gente de todos los sitios. Entonces, había en un apartamento chinos, en otro apartamento había japoneses, en otro apartamento había de Sudáfrica, en otro apartamento había bueno, de Arabia Saudí. Entonces, para mí fue una aventura, fue como un inicio también, ¿no? De realmente decidir que era eso lo que quería también. Y es que para mí fue muy enriquecedor, sobre todo porque cada día igual íbamos al apartamento pues al apartamento de los chinos a cenar. Iba yo allí
y tú ibas, eso sí, la comida china de los chinos no tiene nada que ver con la comida que tenemos aquí. Eso Pero tenía yo oído, eso tenía yo oído. voy a cenar y el chino me miraba y me decía, Miriam, me dice, ¿no te está gustando la comida, no? Y yo, en plan, madre mía, me dice, me están dando horcadas con esto. Y No yo decía, te- digo, pero si es que no tiene nada que ver. Y luego el día que fui a cenar con los de Arabia Saudí fue muy bonito porque cenamos todos en el suelo, con cuencos, con la mano, compartiendo. Otro día fui donde los italianos, que hicimos pasta artesana. Entonces yo ya ahí inicié y dije, yo es que quiero vivir así, o sea, quiero vivir conociendo gente de diferentes lugares, quiero comunicarme, quiero salir, quiero esto. Entonces, ese fue el principio y de ahí me fui a Londres a trabajar, que ahí sí que en Londres, bueno, al final el tema sanitario y el tema con la diabetes, pues sí me pasó que, claro, tienes que hacer cambio de médico, claro, te ve otro médico diferente, para pasar, por ejemplo, el endocrino, intenté mantener mis citas de aquí y allí lo que hacían era administrar mi insulina. Que una de las cosas que me gusta mucho de Londres es que al tener una enfermedad crónica como la diabetes, el Estado te subvenciona toda la medicación, que aquí tenemos que pagar una parte. Sí, sí, sí. En Londres estaba todo incluido, me acuerdo. Lo único, pues que es verdad que me mantuve el endocrino de aquí, pues por no tener que andar modificando y cambiando, pero claro, eso también tenía que a veces tenía una cita y por motivos de turnos y cosas no podía acudir, la tenía que adelantar, pero bueno, me intentaba hacer las analíticas allí de manera un poco continua y bueno, pues que al final yo creo que una cosa que tenemos los diabéticos también es que muchas veces somos digamos que nosotros mismos sabemos, ¿no? Cómo estamos, dónde estamos y cómo está la glucosa y dónde nos encontramos. Sí, sí, Entonces, totalmente. también cuando estuve en Londres, pues para mí también fue digamos que un punto también, porque no había tenido un momento, ¿no? En el que estás tú sola en un país diferente, no tienes a tu familia tampoco cerca y sí es verdad que cuando me diagnosticaron diabetes, pues lo tomé, ¿no? Como lo que era y siempre he sido una persona deportista, me he cuidado, he comido bien, pero realmente no sabes lo que es ser diabética hasta que te toca. O sea, eh, no, o sea, no solo supone controlarte el azúcar, supone también conocerte a ti, bien cuando estás en el caso de las mujeres, tú no sé lo que te pasará, pero yo creo que en el caso de mujeres, sintiéndolo mucho, se nos complica un poquito más. Sí, 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 sí. Creo que sé por dónde vas. Quizá cuando se nos va a venir, nos va a bajar la regla, las hormonas se disparan y con ellas las glucosas van de la mano, muchas Sí, veces, ¿no? sí. Entonces, para mí también el tema de estar en Londres, al final pasé mucho tiempo conmigo misma, ¿no? Y también me di cuenta de que fue un momento de realmente aceptar la enfermedad que tenía, ¿no? Porque sí que lo asumes, ¿no? Y tú empiezas a tomar unas medidas, pues con ello, ¿no? Pero hasta que no me vi sola en un país extranjero, fue como realmente un poco el despertar de decir, Miriam, eres diabética y esto va a ser así siempre. O sea, fue como un momento de estar yo conmigo misma y, ¿no? Y digamos que también tuve momentos duros, ¿no? Realmente de percatarte de ciertas cosas, ¿no? Que igual hasta ese momento no habías tenido la oportunidad, porque a veces pasa un poco un piloto automático, hay un poco, ¿no? Bueno, pues me pincha el dedo, ¿no? Pues voy a hacer esto, uy, tengo que comer algo porque salí a correr y tal. Pero llega un momento en el que se me vino como todo encima y fue como que esto va a ser así y vas a tener que conocerte con esto, pero pues eso, al final también yo creo que incluso si yo siendo enfermera, yo me acuerdo que hice un trabajo de la diabetes unos meses antes de diagnosticarme, que fue como Ah, dije, mira, estas cosas, ¿no? Que pasan, que dices tú, bueno, pues
Pues sí, y bueno, pues yo creo que de hecho mucha gente de a mi alrededor, porque al final me voy en un mundo sanitario y los propios sanitarios no saben lo que supone, porque te hacen muchísimas preguntas. Cuando te dicen, ay, pero el sensor, esto que llevas aquí, ¿no? Lleva el sensor, el sensor, ¿y qué? ¿Y cómo lo mides? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo va? Ay, y ahora vas a comer y te tienes que pinchar, y ahora no te pinchas, y si vas a hacer esto, y si tal, no sé qué. Y es que no, o sea, no son conscientes de lo que supone realmente. Y A mí, me gusta porque ellos te preguntan. pero a mí eso es una inquietud que ha salido en muchas entrevistas, ¿no? El desconocimiento que hay por parte de muchos profesionales sanitarios en cuanto a la diabetes, ¿no? Y esto lo está diciendo una persona que es enfermera. Claro, ¿qué es lo que se dan en la Universidad de la Diabetes a los sanitarios? Porque tú hiciste un trabajo, pero claro, te lo hiciste previo al debut. Seguro que ese trabajo, si lo hubieses tenido que hacer después, hubiese sido diferente, ¿no? Vamos, hubiera sido totalmente diferente, distinto, porque claro, el tema de la diabetes se centra cuando tú lo estudias en los síntomas que tienes, ¿no? Cuando debutas, lo que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Cómo se da ese debut, y luego un poco, pues, lo que ocurre, ¿no? En cómo funciona a nivel fisiopatológico. Pero claro, nadie te explica lo que supone en tu día a día, que yo creo que es la parte más importante, que está muy bien entender por qué ocurre una enfermedad, pero claro, creo que también algo que ocurre es que tienes que entender cómo afecta esa enfermedad a esa persona en su día a día, porque es la mejor manera de ayudarla, de entenderla, de comprenderla y de empatizar, ¿no? Y cuanto más sepas con ello, pues yo creo que más puedes contribuir también bien con la persona que es diabética o bien en plan, pues teniendo un poco de conciencia de lo que supone una enfermedad crónica en una persona. Y es que para mí, a nivel de sanidad, una de las cosas que ocurre es que nos centramos mucho en la enfermedad, pero luego no nos centramos en lo que supone esa enfermedad para esa persona. Y es que lo veo en mi día a día, vamos, continuamente, al final. Sí, porque otro de los objetivos de este proyecto es precisamente lo que hemos dicho, ¿no? Que detrás de una enfermedad hay una persona, con sus sueños, sus miedos, sus alegrías, sus disgustos, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque la diabetes precisamente el tema emocional afecta mucho a esos niveles de glucemia, una alegría, un disgusto, Sí, cualquier cosa nos afecta. Entonces, eh, sí. queremos que cuando lleguemos al endocrino nos digan cómo te sientes, pero no cómo estás, cómo están las glucemias, cómo está Miriam, cómo está Susana, cómo está Ángel, cómo está Pedro, ¿no? No cómo están las glucemias están ahí, pero cómo estoy yo, ¿no? Que seguramente va a ir muy unido a cómo están muchas veces, ¿no? El estado de Sí, ánimo y cómo lo lleva esa persona. Eh, eso es. ¿Qué sintió Miriam cuando le dijeron, bueno, me imagino que los síntomas previos tú incluso a lo mejor los pudiste identificar porque habías hecho hasta un trabajo previo de la diabetes, vamos, es que esto estaba... Te va a parecer curiosísimo, porque, bueno, sí es verdad que soy una persona que no he estado, o sea, no soy una persona que me pongo enferma fácilmente. Y bueno, pues digamos que me pasó que empecé a adelgazar muchísimo, ¿vale? Pero me diagnosticaron, bueno, me dijeron que tenía anemia, ¿vale? Entonces, me dijeron que tenía anemia y que tenía piedras en el riñón. Entonces, me haga muchísimo que le achacaba a las piedras del riñón que tenía que expulsar y estaba muy cansada y le achacaba a la anemia que tenía. Y me acuerdo que durante ese periodo en el que las cosas, yo empecé a notar, pues eso, me empecé a notar cada vez más cansada y adelgazando mucho, ¿no? En ese periodo, pues es verdad que estaba trabajando mientras tanto en el verano y cogía el coche todos los días y ya hubo un día que fue justo el día previo al debut, o sea, el día previo a la complicación, a la gran complicación que tuve, que volvía con el coche y es que se me cerraban los ojos. Digo, uy, aquí pasa algo, ¿no? O sea, de hecho, volvía con el coche, o sea, que dije, uy, aquí hay algo que no va bien, ¿no? Y empecé con la respiración de Kussmaul, que es la respiración cuando ya tienes una cetoacidosis diabética, ¿no? Que estás ya en un extremo grave, ¿no? Y empecé con una respiración pues, que
si lo ves desde fuera, lo puedes achacar a una posible ansiedad de la persona. Y empecé con esa respiración, que es bastante característica, ¿no? Y resulta que me acuerdo que fui a urgencias y me dijeron que tenía ansiedad y me mandaron a casa. Ese fue la gran equivocación que cometieron. Y me quedé, bueno, mi aita ha hecho curso de primeros auxilios y él es socorrista. Y bueno, pues no estaba tranquilo. Yo llegué a casa y me quedé inconsciente en la cama, pero totalmente inconsciente. Mi aita estaba pendiente, bueno, aita padre, para los que no lo entiendan. Mi aita al final estaba pendiente y ya vio que no respondía y rápidamente llevaron a un médico y bueno, me llevaron en una ambulancia. Y bueno, pues estaba ya en una deshidratación extrema, había perdido muchísima agua. De hecho, me tuvieron que pinchar muchas veces para cogerme una vía un poco gorda, ¿no? Digamos, para introducir líquido, y llegué en una situación muy grave al hospital. Y yo, pues, en el momento ese no me enteré, pero claro, el susto se lo llevaron mis padres y mi familia sobre todo, ¿no? Y cuando me desperté, que fue como pasas más de 24 horas, ¿no? Te hidratan, te intentan. Claro, el pH, lo que ocurre es que el pH, ¿no? se vuelve muy ácido y hay que volverlo básico, entonces te tienen que administrar bicarbonato y luego pues ponerte una bomba de insulina pues para que digamos que vuelva la glucemia a su ser, pero de manera que no te deshidrates y que sea un proceso adecuado, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me desperté y me quedé así, miré así para arriba y de repente vi al enfermero y me dice, estás en cuidados intensivos. Y yo me quedé así como diciendo, pues me parece normal. O sea, me quedé así como diciendo, pues es que algo estaba pasando. O sea, que yo creo de esas cosas en plan que vas intuyendo y vas esto, pero en el momento me desperté y ni nada, me quedé así y dije, pues bien, pues sí, algo había, ¿no? En plan, algo pasaba aquí. Y nada, y a raíz de eso, pues ya empecé claro, como había adelgazado tanto, pues lo bueno fue que tenía que comer y cenar, pues vamos, 2.500 kilocalorías en la comida y en la cena, que me ponía ahí como, vamos, me decía, claro, tenía que comer y cenar, que yo decía, pero si es que esto, no he cenado nunca, es que tenías que comer casi obligada, digo, para subir peso. Ya me pusieron una dieta y tuve que subir peso, porque claro, mido unos 70 y me quedé en 45 kilitos. Entonces, sí, fue un debut, vamos, un poco apoteósico, la verdad. Pero bueno, al final, pues fue así. Para mí, lo más esto fue pues la sensación de mi familia, ¿no? Más que porque yo no me enteré tanto, pero ellos, claro, estaban bastante preocupados, ¿no? por la situación. Y la cosa es que fíjate cómo son las cosas, que el enfermero con el que pasé la noche en cuidados intensivos, resulta que he estado trabajando con él, bueno, y yo soy enfermera de cuidados intensivos, y resulta que está trabajando con él mano a mano. Y yo le dije, sí, tú estuviste conmigo la noche que yo me desperté y tú me explicaste y luego pasamos la noche juntos. Y dices tú, lo que son las cosas, ¿verdad? Que de repente, en plan, terminas en cuidados intensivos y luego termino trabajando bueno, he estado trabajando en los dos hospitales aquí de Vitoria, ¿no? Pero he terminado trabajando con el señor que me atendió esa noche, que para mí fue la peor noche de mi vida, la verdad. Y bueno, al final siempre te lo tomas de manera en plan, creo que las cosas pasan por algo, y tuve la suerte también de vivir como paciente en una unidad de cuidados intensivos y de saber lo que genera eso también en ti, porque o sea, hay ruidos por todos los lados, con monitores, y claro, cuando yo he estado de enfermera cuidando a pacientes, es que eres muy consciente de lo que supone una noche con tanto estímulo en un lugar que es desconocido, que en un lugar en el que hay mucho ruido, porque son unidades en las que de repente ocurre algo y tienes que actuar muy rápido y de repente empiezas a escuchar gritos y
y ocurren muchas cosas. Entonces, para mí me ha servido también pues, de ver el punto de vista del paciente, ¿no? Y ese aspecto humano que muchas veces se pierde a veces en la atención también asistencial, desgraciadamente. Menuda historia, Miriam. O sea, al final, sí, no, es que es increíble. O sea, con 21 años que tú estabas cursando segundo o tercero de carrera de enfermería. Justo tenía 20 y iba a empezar tercero de enfermería. Eso es. Te llega el debut, terminas enfermería y lo primero que haces es irte a Edimburgo, luego a Londres y ahí es Eso cuando te llegó la leche de decir, ostras, que esto es para siempre, ¿no? es. Yo creo que saliste corriendo y digo, me voy lo más lejos de esta unidad de cuidados intensivos. Necesitaba un tiempo para mí, ¿no? Y a veces te dice, ¿no? A veces te dicen, no, es que escapas. No, no es que escape. Es que en ese mismo momento no me puedo quedar en un lugar para afrontar una situación que igual en ese momento pues no soy capaz por los motivos X que sean. Y no es escapar, es que tienes que buscar tu espacio en otro sitio, en otro lugar, para crecer de otra manera. Y no creo que sea, porque a veces dicen, ¿no? El camino fácil es escapar. Pues yo no creo que No. el camino fácil sea escapar, porque no, nadie está escapando si realmente estás haciendo y te estás permitiendo hacer lo que quieres en ese momento y necesitas en ese momento, ¿no? Y no todos somos iguales y al final tenemos que ser consecuentes con ciertas cosas y creo que es muy importante también respetar el tiempo de cada persona, ¿no? Porque al final yo creo que nadie mejor que tú para saber qué es lo que necesitas. Y Al muchas final, veces hay muchos que escapan sin escapar de la rutina. Es decir, su forma de no escapar o de escapar es enfrascarse en esa continua rutina, ¿no? Que no les gusta, pero que no se atreven a abandonar. eso es. Eso es. Entonces, es romper y decir, no, yo necesito mi espacio y necesito asimilar esto. Bueno, no te voy a preguntar qué te dijeron tus aitas, tu ama y tu aita. Bueno, mira, ya sé que tengo diabetes, pero me voy a Edimburgo y luego a Londres. Y luego la chiquilla volvió y dijo, bueno, pues ahora me voy a Sudamérica con la mochila y ya está. Pero que lo tengo todo bajo control. ¿Cómo fue eso? Pues al principio les costó muchísimo, ¿no? Porque es verdad que, bueno, siempre aquí te centras, ¿no? Pero si tienes aquí trabajo, ¿por qué te vas a ir, ¿no? En plan, a Londres a trabajar, ¿por qué? Y tú, pues porque quiero vivir otro tipo de experiencia y necesito esto, ¿no? Y les costó muchísimo. Me acuerdo que estaba haciendo los papeles y todavía se pensaban que me iba a quedar. O sea, era como yo seguía haciendo papeles y ellos me hablaban como si me fuera a quedar ahí. Y yo diciendo, madre mía, digo, no, si todavía les digo, me voy mañana y todavía están como bueno, pues nada, la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Y yo, que no, que me voy a ir, ¿no? Y les costó mucho, les costó muchísimo también, ¿no? Mi aita también siempre decía, oye, pero ¿y con la diabetes? ¿Y vas a estar en plan viviendo tú sola? ¿Te vas a ir sola? Y tal, y bueno, y luego ya con el tiempo pues fueron viendo, ¿no? De cómo eso me iba cambiando también a mí. De hecho, luego les invité a mis padres a venir a Londres, que nunca habían salido de España. Entonces eso fue, bueno, ver a mi aita y a mi ama en el metro, mi ama iba encantada, en plan de... iba en el metro, sí, en plan, uy, qué bien, y mi aita en plan de, madre mía, qué agobio, ¿sabes? Yo decía, yo le vi ese plan a mi ama que estaba como si, vamos... Y me acuerdo que fue una experiencia, sí, fue muy bonita, ¿no? Porque, bueno, al final estuvieron en otro país también y les llevé a diferentes sitios y, joder, ver ahí, al final el Big Ben, luego les iba a ver la Noria, el tal, ¿no? Pues fue un bonito recuerdo, ¿no? Aunque bueno, pues luego al final y luego pues mi mamá vino otra vez, también con mis hermanos y bueno, pues al final sí. Sí que luego cuando volví de Londres, que ya me fui a Madrid, yo creo que ellos mismos, bueno, me fui a Madrid por tema de una pareja que tenía, ¿no? Pero es verdad que bueno, me apetecía también a nivel laboral probar otros UCIs, ¿no? Cuidados intensivos y seguir creciendo, ¿no? Y todavía no sentía que tenía que quedarme aquí, ¿no? Entonces
me fui para allá y bueno, pues mis padres ya empezaron a asimilar un poco cómo era su hija, ¿no? Era como, creo que no, todavía no ha llegado el momento de que se quede aquí. Bueno, pero fuiste escogiendo experiencia laboral tanto en Londres como en Madrid, siempre en la unidad de cuidados intensivos, siempre esa es la especialidad que tú quisiste desarrollar. Pues de entrada es verdad que de entrada siempre me ha gustado mucho la mente y la salud mental, la verdad. Siempre he sido muy, no, soy un poco profunda, ¿no? En el tema de comunicarme y de hablar de sentimientos y de cosas, ¿no? Que creo que son importantes al final y es mi manera de comunicarme, de hecho. Y bueno, decidí, me preparé para salud mental y al final pues las cosas, justo me queda muy poquito de poder hacer la especialidad y fue cuando decidí irme a Londres. Dije, mira, esto ya, si no, ya lo retomaré. Y en Londres me especialicé en cuidados intensivos, porque allí te daban la opción de formarte y pagarte a la vez. Entonces dije, tengo que aprovechar esto. Oh, fíjate, lo que acabas de decir, formarte y pagarte a la vez. Exactamente, exactamente. Oh, Sí, sí, entonces ya me formé allí y entonces ya cuando volví aquí a España, pues ya fui cambiando, ¿no? De unidades de cuidados intensivos. Y Madrid me permitía, pues estuve trabajando con trasplantados de pulmón, trasplantados de corazón, que esas son unidades que son bastante especiales, ¿no? Y aquí en Vitoria, pues no podía crecer en ese sentido, ¿no? Entonces dije, pues ya que me voy a Madrid, pues por la puerta grande también y a seguir descubriendo y a seguir formándome, ¿no? También. Y dije, ¿por qué no? no sé si te empujó también a estudiar esa especialidad el hecho de que tú habías estado en una unidad de cuidados intensivos o no, o era algo que tú ya lo llevabas contigo desde que decidiste estudiar enfermería. Pues sí que es verdad que la unidad de cuidados intensivos siempre me había llamado mucho la atención. Es verdad que durante las prácticas de enfermería no había tenido la oportunidad de experimentar y de trabajar allí, ¿no? Pero sí tienes bastante razón en lo que dices, porque cuando estuve en Londres, cuidados intensivos, una cosa que me gustó muchísimo fue que todos los días los enfermeros escribíamos un diario para el paciente, ¿vale? Y contábamos al paciente cómo había sido ese turno con él. Cuando esa persona estaba inconsciente, ¿vale? Wow. Sí, sí, cuando esa persona estaba intubado, ¿no? Que se tenía un tubo en la boca, o cuando esa persona estaba en una situación crítica, ¿no? Y había que tenerle, digamos que dormido, pues porque había ciertos procedimientos que había que hacerlo y no podía ser hacerlos despierto. Entonces, me pareció muy curioso, muy bonito y muy necesario, muy ético el hecho de contar a una persona cómo está viviendo una situación que él no es capaz de visualizar en ese momento, ¿no? Y de vivirlo, pero de otra manera. Entonces, me pareció súper importante, porque es verdad que a mí sí que lo que me pasó fue que yo solo pasé una noche en cuidados intensivos despierta, pero es que para mí fue la peor noche de mi vida. O sea, tengo un muy mal recuerdo de esa noche y, joder, me pareció súper importante cuando tú realmente te despiertas, ¿no? Que te expliquen cómo has llegado tú cómo has llegado a cuidados intensivos. Luego, la familia también escribía en el diario, ¿vale? Entonces, claro, era una manera de que todos fueran un poco aceptando la situación que estaba ocurriendo y que luego también la persona cuando se despertara, realmente, pues no hubieran sido unos días vacíos en tu vida, ¿no? Y no, que hubiera tenido un plan, pues que te hubieran estado explicando qué es lo que ha estado ocurriendo contigo, cómo lo han estado viviendo tu familia, para que entiendas ciertas cosas que pueden ocurrir después, porque claro, estamos hablando de una situación de gravedad extrema, estamos hablando de que tienes un familiar que está en donde está y cómo está, y entonces creo que todos tenemos que asimilar, ¿no? Ciertas cosas y ciertos sentimientos que van ocurriendo en ese momento, ¿no? Y qué mejor que escribirlo, ¿no? Para realmente
intercambiar en algún punto y posicionarte, ¿no? Tanto la persona que está ingresada como las personas que están yendo a verte. Entonces, me llamó eso muchísimo, muchísimo la atención, que de hecho fue una cosa que cuando volví a España lo comenté y lo intenté incentivar porque me parecía súper importante, desde mi vivencia también. Y luego había estudios científicos que comentaban y decían que los pacientes que habían estado en cuidados intensivos, muchos tenían luego problemas de insomnio, problemas de ansiedad y sobre todo problemas acarreados, ¿no?, por la situación que habían vivido en ese tipo de unidades, ¿no? Y de hecho es que a mí me pasa que cuando yo estaba, bueno, cuando estás en cuidados intensivos y viene un familiar, es que entra y tú ves ahí a la persona y dices tú, vale, sí, es mi padre, pero es mi padre con 100.000 cables, con 100.000 máquinas, con un tubo en la boca, con algo en la cabeza, con cosas que empiezan a pitar. De repente abre los ojos, pero no sabes si está despierto, si está dormido. Entonces, claro, es que es mucho choque, ¿no? Es todo. Entonces, sí, yo creo que en eso tienes gran parte de razón, que yo creo que dije, voy a estar, digo, vamos a hacer algo con esto, ¿no? En cuidados intensivos, digo, lo que pueda. Es muy bonito lo que has contado, ¿eh? Duro, pero al final bonito, porque esa parte humana, ¿no? No sé si se lee ese diario al paciente mientras está inconsciente en los cuidados intensivos o se le da una vez que se despierta, Eso pero es. no sé si Sí. se le lee ese diario mientras está inconsciente o no, solamente se le da cuando despierta. Eso es, se le entrega cuando despierta y lo que se suele hacer es un poco leer el diario con la familia también y leerlo también con nosotros. Sí, Ah, entonces, porque claro, de entrada no puedes coger y nada, te has despertado, toma el diario, pa. Tiene que ser como, claro, ¿no? Ahora, procésalo tú. No, entonces, ya, pues eso, joder, también era una manera también para la propia enfermería, joder, para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? Ver cómo va progresando un paciente bueno, cómo de repente se despierta, ¿no? Y está ahí la familia y compartir esos momentos. Entonces era muy bonito, pues leer algo del diario con la familia, algo del diario también con el paciente y poco a poco ir, poquito a poco, ¿no? Como, bueno, estuviste así, tal, pasó esto. Entonces, me ha gustado sí, es, muchísimo, me ha gustado mucho esa parte humana en un sí, sitio tan duro como de cuidados intensivos y que además sé que te ha tocado en plena pandemia sí. vivirlo en primera persona como muchos profesionales sanitarios, que además estuviste muy implicada porque acudiste a programas de radio junto con otras compañeras, te hicieron una entrevista. ¿Cómo lo ha vivido Miriam todo eso? Pues la verdad es que el inicio, bueno, al final estábamos ya en cuidados intensivos, empezaron los casos de COVID en China, ¿no? Y me acuerdo que preparamos unos carros, pues por si acaso había algún caso, pero en ningún momento, de verdad, que a nadie se le pasó por la cabeza que eso pudiera ser posible. Fue algo de decir, bueno, pues por si acaso. Y decía el supervisor, sí, por si acaso, si esto no creo ni que llegue, ¿no? Y de repente nos vimos desbordados de repente y empezó todo, pues claro, al principio no había el material suficiente, tenemos que colocarnos las batas estériles con las que colocábamos las vías, te ponías un gorro, las mascarillas sí que las tuvimos desde el principio hasta el final, ¿no? Luego llevábamos las gafas, pero me acuerdo que mi primer paciente COVID que tuve, me acuerdo que yo me metí en el box a las 10 de la noche y no salí del box hasta las 4 de la mañana. Con una sudada, me acuerdo que llevaba la bomba de insulina debajo de la bata, o sea, de la batita. Tuve que poner durante intervalos de esas 5 horas, el paciente se paró 2 veces. Nos pusimos a ponerle un dispositivo porque el corazón no le funcionaba bien y entonces en cualquier momento se podía volver a parar. Me tuve que poner encima, debajo de la bata, no sé si lo has visto alguna vez, los plomos que llevan los de rayos, los Mm. de radiología,
y llevaba el plomo debajo, la bata encima, la bomba de insulina que digo, yo ya no sé dónde agarrarla, porque claro, tú te puedes imaginar que normalmente la llevo en el sujetador porque es lo más fácil, ¿no? Lo que menos te incomoda. Y justo aquí, al final, engancharla justo donde la cintura, en el momento me molesta más, ¿no? Pero claro, yo no estaba pensando en nada. O sea, claro, el primer paciente me tocó reanimarle 2 veces, subía encima del paciente, las gafas se me movían, claro, porque eran unas gafas pues tenemos allí, pero no, nadie estaba preparado para eso, ¿no? Las gafas se me movían, es una sudada increíble. Me acuerdo que empecé a notar que me empezó a bajar el azúcar, pero claro, digo, es que no puedo abandonar al paciente aquí y encima era el comienzo en el que no había nadie más con ese material dentro, estábamos 2 médicos y yo, y todavía no teníamos los buzos, no había material para colocarnos. Y claro, yo decía, digo, si es que no puedo dejar al paciente así y bueno, y en esos casos a veces pues eso, pues peco de que te quedas ahí y tienes que, ¿no? Que hacer todo lo posible y no piensas en nada más que en tirar hacia adelante, ¿no? Al paciente y la situación que tienes. Y me acuerdo que salí ya 6 horas más tarde o tal y ya pues me tuve que pegar una ducha, ya salí fuera, ya comí, ya tal. Y ese fue el comienzo de algo que ya dijiste, nos viene una bastante fuerte, ¿no? Y ese fue el inicio y ya a partir de ahí, pues la UCI llena, pacientes pues que requerían muchísima atención, había que actuar en cualquier momento. Es que yo, de verdad que lo dije en la entrevista, y yo, la primera vez que me adentré, ¿no? Ya con el buzo y con todo, yo dije, pues esto parece la guerra de las galaxias. O sea, estamos aquí como en un universo paralelo. Digo, no o sea, de hecho, te reconozco, nos veíamos solo los ojos. Bueno, si nos ves, claro, todos poniéndonos apósitos por aquí, para las marcas, intentando, pues ya ibas viendo cómo colocarte mejor las cosas para que te aguantaran, o mira, ahora nos ponen unas mangas que nos ponen hasta aquí para hacer la higiene, ahora me voy a poner el apósito aquí, porque, bueno, de hecho es que tengo la marca que se me ha quedado ya de por siempre aquí marcada ya de la mascarilla del principio, ¿no? En el punto de la nuez. Y ya pues era entrar y yo decía, digo, es que esto es la guerra de las galaxias. Y es que lo dije en la entrevista, digo, es que nunca me hubiera imaginado que fuera una guerra de verdad. Porque es que te tirabas corriendo, pero si no te hacías, no sé, 15 sprints al día, yo creo que no te hacías ninguno. O sea, era apoteósico, es que yo la verdad que no, nunca me hubiera imaginado algo así, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, al ser diabética, yo tenía la opción de haber dejado, de haber dicho yo soy paciente de riesgo, yo no trabajo en la UCI y me movéis a otro sitio, ¿no? Había gente que hacía más telefónicas y tal, ¿no? Y sí que me decían, me dicen, Miriam, pero tú, y yo diciendo, yo mientras pueda. Y tal, digo, yo no pienso en plan, digo, despedirme de la UCI, ¿no? Mientras yo pueda y pueda hacer algo, digo, no, en ningún momento pensé en qué pasaba si me contagiaba o qué ocurría, ¿no? Y sí es verdad que fueron momentos complicados en algunas ocasiones porque la bomba de insulina, los que hemos llevado la bomba, al final manejas porcentajes, ¿no? El 60%, una basal durante una hora o modificas, ¿no? Y claro, el tener un buzo abajo y el estar todo el rato cubierta, pues yo me acuerdo que me ponía una bolsa cubriendo la bomba y tenía que hacer alguna modificación, me abría un poquito el buzo, me lavaba las manos, me quitaba los guantes, cogía la bomba, toqueteaba, modificaba algo y seguía. Y luego gracias a que tenía el sensor, ¿no? Y me podía mirar la glucosa, pero en un principio la tuve que dejar un poquito más alta de lo habitual, porque claro, es mucho ejercicio físico, estás sudando hasta que te vuelves otra vez a regular, ¿no? Las noches también me cambiaban mucho. La bomba justo me la acababa de poner hace muy poquito porque había vuelto a Vitoria hace poco, después de estar por ahí. Entonces, claro, para mí supuso también a nivel físico y emocional pues una carga mayor. De hecho,
la endocrina veía mis niveles y me decía, joder, vas muy bien para lo que, ¿no? Para lo que tienes. Y yo diciendo, sí, sí, voy muy bien, pero mira las modificaciones que estoy haciendo con la bomba todo el rato. Y ya cuando realmente lo vio me dijo, madre mía, me dice, pero si eres esclava de tu diabetes, dije yo, gracias, por fin lo estás viendo, ¿no? Porque muchas veces los médicos ven los datos y ya está. Y es como, ya, pero ¿te estás fijando en todo lo que hay detrás? O sea, para que yo tenga un control glucémico adecuado, mira todo lo que he tenido que estar pendiente de esto, ¿no? Y sí que hubo un momento en el que dije, madre mía, o sea, no puedo continuar así, ¿no? con las modificaciones, con los cambios, con todo esto, más el tema pandémico, más los pacientes, la carga asistencial, ¿no? Dije, y ya me dijo la nutrióloga, no, mira, pasemos a los bolígrafos de insulina. Y dije yo, bueno, pues un poco de, ¿no? de tranquilidad, ¿no? Pero bueno, al final, pues sí, fue una vivencia que acarreó, ¿no? Lo que dices, ¿no? Que al final determiné que tenía que contar a la sociedad lo que se estaba viviendo, que tenía que también que se viera un poco el aspecto humano, ¿no? De cómo lo estaban pasando los pacientes. Y bueno, pues intenté convertir algo apoteósico y digamos que algo que daba mucho miedo, ¿no? En intentar hacer de eso todo lo bonito que se podía hacer en el momento, ¿no? Y la verdad es que lo usé como terapia también. Para mí misma lo usé como terapia también. Sí. Así que... ¿Visteis algún paciente con diabetes, con COVID, pasándolo muy mal? Pues sí, hubo algunos, sí es verdad que eran pacientes algunos crónicos, ¿no? Que aparte de la diabetes tenían más enfermedades, ¿no? Y es verdad que a algunos de ellos yo les digo, "Jo, pues sabes que yo soy diabética y tal, y tengo aquí la bomba", y, y les decía lo del sensor y así, y sí que solíamos hablar, ¿no? Alguna vez, ¿no? Y sí que te decían y compartías, ¿no? También. Pero sí, al final sí eran pacientes que tenían, pues eso, más de enfermedades, o había algunos que no tenían ningún tipo de enfermedad y estaban ahí. Es curioso, pero me gustó una frase que vi en una entrevista que te hicieron cuando Sí, pues que tu trabajo era tu pasión, que has dado hasta el último aliento en la UCI del hospital de Txagorritxu en este último año terrorífico. Para mí aquellos aplausos desde las ventanas se han quedado en un eco vacío. ¡Wow! sí, sí. Sí, 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 sí. La verdad que una de las cosas que más me empujó, ¿no? a iniciarme en intentar, digamos que compartir, ¿no? Y realmente que se viera un poco lo que ocurría, era la parte desde la sociedad, ¿no? Porque me estaba dando cuenta de que la gente no era consciente, no estaba siendo consciente, lo único que veían eran datos, ¿no? Veían en el que iban subiendo, que iban bajando, pero yo decía, digo, ya, pero es que estáis viendo la parte numérica, ¿no? Y la parte de una noticia, pero realmente nadie os está contando lo que están viviendo cada uno de los pacientes desde dentro, ¿no? Y fue un poco lo que me empujó realmente a iniciarme con esto, ¿no? Dije, es que nadie está contando el aspecto humano de cada persona. Y al final, de hecho, los de la radio me dijeron, porque yo mandaba al final un audio, ¿no? La sección se llamaba A Pie de UCI y mandaba un audio de sucesos que ocurrían dentro, ¿no? Pero que me ocurrían a mí y que le ocurrían a mis compañeros también, porque tenía claro que no era algo mío, sino que era algo que teníamos que compartir entre todos, ¿no? Aunque yo era un poco la voz y ponía un poco el texto, pero me gustaba, ¿no? Que me contaran historias y me dijeran, a ver, ¿cómo has vivido esto, ¿no? Esta situación con este paciente, ¿no? ¿Y cómo estaba ese paciente? Y me acuerdo que alguna vez también compartí con el paciente, ¿no? El hecho de decir, oye,
voy a contar esto acerca de cómo tú te encuentras, ¿no? Y cómo lo estoy viviendo yo contigo, ¿no? Y, joder, pues la verdad es que sí que me dijeron que al final la gente escuchaba los audios y realmente le llegaba, ¿no? Y dije, bueno, pues todo lo que pueda hacer desde ahí, digo, todo lo que se pueda, digo, pues ya está. Visualizar lo que se está viviendo en las UCIs, lo que estaban viviendo los pacientes con COVID, los profesionales que estabais allí, las familias que estaban en sus casas sin poder estar con sus familiares, muchos de ellos que no iban a volver, otros que volvieron, pero toda esa incertidumbre. Y no tanto aplauso y tanto bingo, ¿no? Que parece que algunos pensaban que esto era una fiesta y no era una fiesta, era otra cosa. Es así. Sí, sí, así Bueno, fue. así fue. Vamos a hablar de algo más divertido. Vamos a hablar de ese viaje que te hiciste por Sudamérica. A ver, ¿qué viajes recorriste? ¿Qué países visité? Bueno, ¿qué países no visitaste? Creo que vamos a acabar antes. No. Bueno, pues empecé en Colombia. Estuvimos, bueno, 3 meses, algo más de 3 meses en Colombia. Y estuvimos haciendo voluntariados, también compartimos con la aplicación esta de Couchsurfing, como te digo, que me gusta mucho viajar desde dentro, ¿no? Y Couchsurfing era gente que realmente compartía su espacio contigo, pero sin ningún tipo de intercambio económico de ningún tipo. Que eso, la verdad que te impresiona, ¿no? Porque Sí, sí. a veces en España es como que a veces incluso para dejar que alguien venga a tu casa a dormir, ¿sabes? O hacer un favor a alguien es como, uff, que manda alguien en espacio, ¿sabes? Y allí te abrían las puertas de su casa de par en par. Yo estuve en varios, ¿no? Couchsurfing, pero es que para que tengas una idea, el primer couchsurfing que tuve, bueno, fui al viaje este, ¿no? Con el chico con el que estuve y tal, y llegamos a la casa de las chicas que nos iban a alojar y cogieron, se pusieron unas colchonetas ellas en el suelo y nos dijeron, vosotros dormís en la cama. Y yo, ¿cómo? Digo, no, dormís vosotros en la cama, pues dormimos en la colchoneta. Y estuvimos con ellas casi una semana, que estuvimos más tiempo, casi fue como una familia, cenábamos juntas, o sea, con ellas, nos enseñaban un poco la ciudad, eh, compartíamos sueños, inquietudes, ellas te hablaban pues, de la situación que realmente estaban viviendo allí, de que querían en un futuro hacer, pues montarse un pequeño restaurante y compartías y al final, pues muchas veces llegaban de trabajar y nosotros preparábamos la cena, entonces llegaban y ya abríamos un vino y ¿qué tal os ha ido el día? Y joder, era precioso y estuvimos en otro couchsurfing que era una familia que tenía 5 hijos. 5 hijos, nada menos. Y bueno, algunos estaban en la universidad estudiando y nosotros llegamos y dormíamos en la misma habitación que uno de los hijos en unas literas. O sea, había una cama doble, que él dormía con su chica, y nos dormíamos en 2 literas. Y nos despertábamos y el padre nos traía un cafetito, o sea, nos ponía el café al lado de la cama. Él se levantaba a las 5 de la mañana, el primero, porque se iba a trabajar en el campo, y nos dejaba el café al lado de la cama, que yo me despertaba con olor a café. Yo decía, digo, pero, y eras una más, desayunábamos todos juntos, nos llevaron, claro, lo bueno de viajar así también es que son gente local y te llevan a sitios que igual no conocerías de otra forma, te involucras en la cultura, pues nos llevaron en un jeep, que yo me acuerdo que estaba que no había ventanilla. Yo miraba al suelo y decía, no, esto en cualquier momento, o sea, alguna pieza se cae por aquí, me caigo por abajo. Y es que en realidad era como te tomes todo, ¿no? Pero, o sea, íbamos en el jeep con la novia y riéndonos, me acuerdo porque era como, pero, ¿esto va a aguantar? ¿Vamos a llegar? Y era como, sí, fíjate, es que este jeep ha tirado ya kilómetros, ¿qué tal? Y tú decías, pues, aventura, ni desconfías ni desaventura y luego a la noche acabamos jugando al poste de la rana, que jugábamos de antaño, que es tirar los frisbees así a la rana. Pues era el típico juego del pueblo. Pues acabamos allí jugando con los chicos del pueblo a lo de la rana
que yo me acuerdo que no sé por qué, pero metía todas y luego todos se peleaban porque querían que estuvieran en el grupo y era como, uy, en plan de, pero, ¿qué está pasando? No sé, fue bastante curioso. No sé, la verdad que a mí me maravilló, ¿no? El viajar así, el compartir. Luego de Colombia pasé a Ecuador, bueno, pasamos a Ecuador, de Ecuador pasamos a Perú. De Perú, pues ya hice ahí un poco de intervalo, porque bueno, al final el ser diabética supone unas cosas, que es que te llevas material, pero el material también se acaba. Claro, Sí, entonces, bueno, pues tuve que volver a España porque me llevé 3 aparatos para la glucosa, que no me llevé la bomba de insulina porque si no ocupaba mucho sitio. Y bueno, pues volví a España por algún aparatito más, yo solo me quedaba uno, porque al final entre las temperaturas y todo eso, ¿no? Pues se iban estropeando algunos y los golpes a la mochila y todo eso. Entonces, bueno, volví a España por material y luego volví a Perú otra vez y me crucé desde el sur de Perú hasta el norte de Argentina sola. Y el chico con el que estaba me esperó en el norte de Argentina. Y para mí fue una aventura también viajar sola, ¿no? Y hacer más de 1000 kilómetros sola hasta encontrarme con él, ¿no? Fue como, pues vamos a vivir esta aventura también, ¿no? Que por qué tengo que estar con él todo el rato, ¿no? Pues lo tomé así, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? En el camino. Y me ocurrieron cosas muy bonitas también. Estaba me acuerdo, una parada así de autobús y había una niña que estaba solita esperando a su abuelo, que venía de un pueblo. Y me senté con ella y me empezó así a preguntar, ¿no? Y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y me decía, ¿no? Y me decía, jo, ¿y cómo has llegado aquí? Y estuve con ella compartiendo y me acuerdo que estaba comiendo yo algo y comimos así las dos y me comentaba, jo, pues es que viene mi abuelo y tal, no sé qué. Y estuve con ella y que dices tú, bueno, pues son 2 horitas que estamos aquí las dos esperando. Me acuerdo que justo además mi autobús se me había ido porque no me había dado cuenta. Y tuve que quedarme 1 hora más y dije, bueno, pues aquí hablando con la niñita y luego igual te encontrabas pues con otro viajero o con otra pareja, compartí un desayuno en el Salar de Uyuni que hacía un frío en Bolivia y a las 5 de la mañana que dije yo, madre mía, qué frío. Y justo había una pareja de ingleses y me acuerdo que pues me junté con ellos y acabamos desayunando en un sitio para estar calentitos y hablando con ellos. Y luego hice una excursión al Salar de Uyuni con 3 italianos, una brasileña y un londinense. Y después de la excursión acabamos cenando todos juntos en un sitio también. Y al final, pues nunca estaba sola durante el viaje, ¿no? Y siempre había alguien con quien compartir, ¿no? También es verdad que es algo, ¿no? Que es verdad que me gusta mucho conocer gente, ¿no? Y abrirte y vivir experiencias, ¿no? Y luego ya fuimos a Argentina y de Argentina ya nos fuimos a Brasil. Y casi nada, ¿verdad? Es que en realidad lo dices y dices, tu madre mía, ¿no? ¿cuánto tiempo fue? Pues fueron 7 meses al final el viaje. Sí, sí es verdad que este viaje, yo en mi caso, ¿no? Al final yo creo que cuando viajas, siempre que haces un viaje, yo creo que en realidad siempre tienes un motivo, ¿no? Por el que empiezas ese viaje, yo creo. Y yo el viaje de Sudamérica lo tomé, para mí tenía unos objetivos personales y es verdad que justo cuando volví a España, cuando volvía por material, para mí los objetivos personales los había cumplido. O sea, en realidad fue como, uy, pues yo creo que ya he llegado, ¿no? Hasta donde tenía que llegar en este viaje. Bueno, a veces no es tanto el tiempo, sino un poco lo que esperas encontrar, pero no esperar encontrar de cosas, ¿no? Sino esperar encontrarte a ti, ¿no? Que esperas encontrar tú en eso. Y me acuerdo que volví a España y dije, pues yo creo que en realidad ya, o sea, yo creo que ya me he dado cuenta de ciertas cosas que tenía que despertar en ese sentido. He vivido cosas increíbles y cuando volví para reencontrarme con el chico, la parte del viaje que hice sola lo tomé como un inicio
de lo que podía venir después, ¿no? Y fue como una prueba también. Dije, bueno, pues porque es verdad que había viajado sola, pero no tan lejos y no cruzando otros países y tan lejos de casa, ¿no? También. Joder, fue como, esto es el principio de algo, ¿no? También. Y cuando me junté con el chico que estaba, para mí ya me lo tomé como unas vacaciones. O sea, el inicio del viaje fue de una manera, el transcurso que hice sola se desarrolló otro tipo de yo, ¿no? En ese transcurso, que fue decir, pues creo que voy a llegar más, ¿no? De esta manera y sola, ¿no? Y luego cuando me junté con él fue como, bueno, pues ahora ya me lo tomo unas vacaciones, que yo ya esto lo enfoco de otra manera, ¿no? Al final, si se puede decir cuáles eran esos objetivos o uno de ellos? sí, claro. Sí, sí, sí. Pues uno de los objetivos para mí, la verdad que fue encontrar de verdad en plan la calma, ¿no? En mí misma. Y realmente encontré esa calma porque hicimos muchísimos trekkings, ¿vale? Muchísimos, pues que te aventurabas en la jungla sola y estabas tú ahí sola con todo lo que te encontrabas, ¿no? Y al final con lo que te encontrabas era con lo que tú tenías dentro. O sea, lo que tenías que batallar no era que hubiera algún animal que de repente apareciera o igual hubiera, no sé, de repente empezar a llover, ¿no? O empezar a algo climatológico, ¿no? Sino era más el hecho de decir, joder, pues estoy realmente batallando en ese momento de soledad, ¿no? De que estás tú caminando contigo misma, porque es así, aunque estés en otro paisaje, estés en otro lugar, era como, vale, sí, estoy en otro sitio, pero sigo siendo yo, ¿no? Y sigo teniendo cosas dentro de las que pues me tengo que ocupar. Y para mí, pues cada trekking que hacía y cada aventura que vivía de esa manera fue como, digamos que progresando ese yo mío y buscando esa tranquilidad y esa calma que tenía que encontrar de alguna manera, ¿no? Y ese fue uno de los objetivos que la verdad que cumplí. Me alegro, Mm. me alegro mucho. Es una historia increíble porque además a esta mujer le gusta mucho la montaña, tiene unas fotos de montaña preciosas en su Instagram. Aún la tenemos que subir juntas, Miriam, te lo prometo. Seguro. Por eso haces yoga, sales a correr, vamos, esta chica lo que es quieta no puede estar, sí que ya se la ve. Porque ¿cómo se definiría Miriam en 3 palabras o en una frase? Pues mira, la verdad que el otro día, no sé por qué, pero sabía que me ibas a hacer esa pregunta, ¿no? Hay mucha gente que me dice, eres una loca de la vida, ¿no? Y yo realmente cambio esto y digo, no, soy una loca por la vida, ¡Wow! que es diferente. Me gusta mucho eso, eso me gusta. Es una loca por la vida, por vivir intensamente, por experimentar, por salir, ¿no? Al final, ya te digo que sale una frase que me han dicho mucho, ¿no? Y al final la piensas y dices, no, perdona, te estás equivocando, es loca, pero por la vida. Tu montaña preferida de la zona tuya, de Vitoria? Jo, pues la verdad es que para mí sí que tiene el Lamboto. El Lamboto, esa subida a la moto para mí, porque sí es verdad que desde que volví, ¿no? La montaña se ha vuelto un lugar en el que para mí es como un refugio, ¿no? Diferente también, ¿no? Y, jo, me acuerdo que subí a la moto para mí, el día de la Virgen Blanca, que es aquí un día muy especial. Subimos con el traje regional de aquí, que nos lo pusimos, ¿no? Y jo, subimos y me gustó mucho porque madrugamos muchísimo, nos levantamos aquí como a las 6 de la mañana o así, porque mi amiga que vino, que por cierto es, la verdad que con ella al final es siempre un sí cuando haces algún plan, y llegamos allí y había una niebla, no te puedes imaginar la niebla, había mucha niebla. Y claro, ya sabes, la última parte es escalar, roca, 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 ¿no?
Y sí, ella ya había subido, entonces más o menos nos podíamos hacer una idea de por dónde estamos subiendo, ¿no? Pero para mí tuvo una connotación muy especial porque tenías realmente que confiar en ti y confiar en la siguiente piedra que estabas viendo, ¿no? Porque no veías tampoco mucho más. Y era como, y así es la montaña, ¿no? También en realidad en confiar en dónde estás poniendo la mano, el pie. Joder, me acuerdo que subimos justo el primer tramo, que claro, subes el primer tramo y el segundo tramo todavía se dificulta más. Y para mí también fue súper bonito esperar a que la niebla se fuera, pues porque a veces también, ¿no? La montaña, y en la vida también es esto, ¿no? Es esperar también. Y llegamos arriba y eso sí, sí que tenemos una costumbre, que es que llevamos 2 cervezas. Normalmente llevamos siempre 2 cervezas. Y entonces cuando llegamos a la cumbre, nos la tomamos. Y en ese día, pues nos la tomamos justo abajo, antes de justo de la cumbre, y esperamos a que despejara y ya pudiéramos subir el último tramo, ¿no? Y por eso para mí fue muy especial esa subida, ¿no? Sí. Qué guay. ¿Qué le diría Miriam a su diabetes si pudiera? Oh. Madre mía, ¿qué le diría? Joder, pues sí que es una verdad una pregunta que no me he planteado nunca. Pero si pudiera decirle algo, igual le diría que intentara ser un poco más estable conmigo. Pero si no paras quieta, ¿cómo va a ser estable? No paras quieta. Es verdad, ¿no? Pero es verdad, en mi caso, es verdad que una cosa de las que me ocurre es que me afecta mucho todo en general, pero es verdad que el tema de la insulina también, muy poquito de insulina me hace muchísimo efecto, ¿no? Es una cosa que la endocrina se quedaba alucinada, me decía, pero ¿cómo? En la bomba, para mí un 0,001 ya era un cambio apoteósico. Pasaba de hipoglucemia a tener una glucemia estable, o pasaba de una hiperglucemia a tener una glucemia estable o hipoglucemia. Y claro, por eso tenemos 111 historias y puede haber muchas más porque cada uno somos muy diferentes. ¿A quién le lanzarías el aro azul? ¿A quién o a quiénes el aro azul de la diabetes de agradecimiento? De agradecer la diabetes por estar ahí conmigo. No, de agradecer. ¿A quién le lanzarías el aro azul de la diabetes? El aro azul de agradecimiento. ¿A quién o a quiénes de los que han estado contigo? Sí. Ah, sí. Pues la verdad que del tema de diabetes, ahora mismo, en el momento en el que me encuentro, una de las personas que le lanzaría es a Ulises, que has hablado con él y tú, porque para mí fue una de las personas que de hecho compartí antes de iniciar el viaje a Sudamérica y contacté con él, ¿no? Y estuvimos unos días juntos en Zumaya el año pasado. Y, para mí fue una de las personas con la que realmente podía compartir de verdad, ¿no? Lo que suponía tener diabetes, ¿no? Porque aunque muchas veces intentes explicar o intentes decir o te intentan ver o no, estar contigo, realmente hay mucha gente que todavía no lo sabe, ¿no? Y, compartir esos días con Ulises, ¿no? Levantarte el desayuno y medirnos los dos. Y empezar un trekking y decir, a ver, ¿tú cuánto tienes? Yo 197 y tú 163. Igual hay un poco la adivinanza, ¿no? Y luego, pues, también el estar con él, ¿no? Y realmente, pues, porque Ulises también es muy viajero. Sí. Está con él. Pero Ulises es súper viajero, ¿no? Y realmente compartir con él ese tema de diabetes y viajes también, pues para mí también fue muy especial. Y para mí la verdad que Ulises está siendo una persona muy importante, que de hecho, que sepas que mañana le voy a ver. ¿Qué está el día mañana? Me voy a Granada mañana.
Bueno, pues te lo tienes que traer luego para aquí, ¿eh? Porque, bueno, a mí me encantaría conocerles, es alguien a quien le tengo mucho cariño, que sigo también por las redes desde hace mucho, pero no he coincidido con él. Y yo tengo un sueño también, yo tengo un sueño que es poder hacer, no sé, algún trekking o algún viaje con toda esta gente que estoy conociendo, porque es que es una pasada, o sea, es una pasada. Yo contigo me voy a dar haga falta, ¿eh? La mochila ya veo cómo la preparas. Nos has mandado antes un vídeo muy bonito y mi mochila va a ser parecida, así que no me va a suponer. Algo montaremos, algo montaremos. Le das un fuerte abrazo a Ulises, ¿eh? Le das un Sí, fuerte, sí, fuerte abrazo. increíble, ¿no? Y bueno, y luego hay otra persona que también hiciste una entrevista, también hace poco, ¿no? Que, bueno, que digamos que me ha mostrado también otras cosas que también son importantes, ¿no? En el tema de la diabetes, que sobre todo es el tema de la solidaridad, ¿no? Que es súper importante. Y es una persona con la que tuviste una entrevista, que es Carlos, Carlos, por supuesto, y a él también le lanzaría sin duda el anillo azul, porque Uli me habló, ¿no? Del reto que hizo Carlos el año pasado, el de los 1000 kilómetros para recaudar dinero. Hijo, me impresionó muchísimo la historia, ¿no? Porque yo dije, una persona sin diabetes se embarca en esta aventura de recaudar dinero para esta enfermedad, y es verdad que él tiene amigos, ¿no? Con diabetes, pero dices tú, joder, pero, o sea, yo me quedé, vamos, de hecho dije, no, tengo que escribirle a este chico y tengo que conocerle, ¿no? Y este año hizo la Transpirinaica, que también está hablando con él, y no dudé y dije, tengo que contribuir de alguna manera con esto. por supuesto. No, que hacer algo, ¿no? Y de hecho, cuando Carlos tuvo un periodo en el reto en el que estuvo un poco pachuchillo, ese día cogí y la verdad que sí que he viajado sola, me he movido sola y he hecho trekking sola, pero subir una montaña, fíjate que no lo había hecho. Y Carlos fue un aliciente de decir, mira, o sea, esta persona está haciendo esta barbaridad de 850 kilómetros en 18 días, en el estado en el que está, digo, para regalar dinero, digo, y yo diabética me voy a quedar aquí en casa, plan, y dije, no, 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 no. Y subí al Chindoki y le mandé el vídeo arriba, luego a Carlos. Le dije que sepas que si tú estás haciendo esto, digo, yo al menos, digo, tengo que iniciar y tengo que hacer algo, ¿no? Aunque no sea contigo, digo, pero me siento un poco en deuda y bueno, dices, joder, ¿no? Y qué bonito es al final contribuir con las causas, ¿no? Muchas veces, y qué fácil y sencillo es y en realidad no lo vemos hasta que lo tenemos delante también. Pues Así. por eso mismo le invitamos al 111, porque cuando contacté yo con Carlos, que fue cuando estaba haciendo el reto, él me dijo, pero tú sabes que no tengo diabetes. Digo, ya, me da igual, no tienes diabetes, pero formas parte del proyecto 111 por todo lo que has hecho. Y le hizo mucha ilusión a él, pero es que es verdad, es así. Hay los DT3, ¿no? Los que están alrededor nuestro, también se merecen un aplauso y un abrazo. Así Sí. que aquí está incluido Carlos también. Yo, Es si me lo permites, Miriam, te voy a leer un párrafo de Los sueños no tienen cima, que es el libro que publiqué este año contando precisamente todas mis experiencias con sí, diabetes y con montañas y demás. Te lo digo a sí. ti, te lo digo a Carlos y a Ulises, por supuesto, a ellos tres. Llegamos al... Así que espero que te guste. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida de que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Pues Sin duda, sí. para vosotros.
De verdad que muy bonito, sí. Tengo pendiente que digo, ya bien, de hecho te lo dije, el título de ese libro ya me parece que dice muchísimo. Así que espero conseguirlo y leerlo también. Sí, Pues de verdad, por, Susana, maravilloso lo que estás haciendo. Visualizar de esta manera y tener en cuenta y moverte y visualizar y contar y tomarte tu tiempo, ¿no? Que también al final, pues oye, es algo en lo que estás invirtiendo. Así que te lo agradezco muchísimo. muchas gracias. La verdad es que siempre que inviertes tiempo en un proyecto para ayudar a los demás, te ayudas a ti mismo, lo tengo claro. Y he estado durante tantos años pues dando charlas en asociaciones, pues contando mi experiencia y tal. Y digo, bueno, ya vale, deja de hablar de ti, vamos a escuchar a los demás, vamos a empezar a escuchar a los demás, porque yo durante todos estos años he hecho muchos amigos en asociaciones, personas con diabetes, papás, mamás, que Sí, tenían historias increíbles y que merecían ser contadas. Y por eso, bueno, pues vamos a por el segundo libro. Por ahora estamos haciendo las entrevistas, llegar al momento de transcribir, de narrar, pero el proyecto está creciendo y va a crecer mucho más. Y todo gracias a vosotros y a vosotras. Suscribíos al canal Susana Lagun, dar a like, compartir para que esto siga creciendo y que sepáis que ahora, por el mes de la diabetes, por el mes de las personas con diabetes en noviembre, en sí, libros.com podéis conseguir Los sueños no tienen encima con un código de descuento, no tiene encima todo junto en mayúsculas, podéis conseguir un sí, descuento. Creo que son los gastos de envío que los quitan. Así que bueno, sí, os lo sí, invito sí. al que quiera hacerse con un ejemplar, pues así. Y darte las gracias, Miriam, de corazón por haber querido participar. Un abrazo enorme, espero conocerte en persona y poder subir una montaña, ¿vale? Es- Pues Me lo espero. Cuídate muchas gracias. muchísimo, muchísimo. Cuídate y estamos en contacto, ¿vale? Soy Besito. Agur. Adiós. Amor. Hola chicos y chicas, mi nombre es Miriam, soy diabética, enfermera y muy aventurera, así que os voy a explicar qué es lo que suelo llevar en mi mochila. Os la voy a mostrar. Esta es la mochila con la que suelo viajar y empezamos a meter todo lo que necesitamos. Sensores de glucosa para medir la glucosa de manera continua que van colocados en el brazo. A la mochila. Varios, porque cada uno dura 2 semanas. Agujas de insulina. ¿Para qué? Para colocar en los bolígrafos. ¿Dónde están los bolígrafos? Aquí. Colocamos siempre la aguja en el boli. Así que nos tenemos que llevar las agujas a la mochila y por supuesto los bolígrafos de insulina, varios también, a la mochila. El aparato para medirnos la glucosa, por si acaso, este es el que utilizamos para pincharnos en el dedo, ¿sí? Y las tiras, que son las que colocamos en el aparato para medirnos el azúcar. Todo esto a la mochila también. Y por supuesto, como buena enfermera, el botiquín no puede faltar. ¿Sí? Tiene que haber un poco de todo, por si acaso. Y ya tenemos la mochila preparada para aventurarnos y irnos. ¡Hasta luego, chicos!